Hola amigos, soy Víctor Martínez Becerril con otro video más sobre esta herramienta GodBackup. En esta ocasión quiero mostrarte algo muy interesante, eh, que es una de las funciones más importantes que tiene GodBackup y que en donde es donde más nos vamos a ocupar en el propósito de promover esta herramienta. Mira, es lo que quiero mostrarte yo. Vamos al área, estamos en el área de trabajo de GodBackup. Aquí encontramos GodBackup, ¿verdad? Vamos aquí a este pequeño y vamos a ir al área de captura de prospectos, o sea, el área donde tú vas a relacionarte con tus socios que van a ser tus downlines, o sea, socios tuyos. Entonces es muy importante que estés en contacto. Ya te había comentado antes que la empresa GodBackup, desde ellos mismos van a hacer el seguimiento en inglés, por supuesto, en este tiempo, ¿verdad? De que no se ha traducido esto al español, aún estas funciones están totalmente en inglés. Entonces la empresa va a hacer el seguimiento de tus referidos, pero eso tú lo puedes agregar porque van a ser tus socios, es decir, son personas con las cuales tú quieres establecer una muy buena relación. Debe de haber mucha empatía de tu parte con relación a esas personas que tú logres invitar, que las invites y las logres convencer de que participen en este magnífico, este increíble programa. Entonces vamos a ver qué hacemos en esta área de captura, o sea, el área de trabajo para para trabajar con nuestros referidos. Mira, aquí entramos aquí y aquí arriba dice campañas, ¿te das cuenta? Entonces vas a entrar a una campaña que se llama lista, es esta, ¿ok? Es el programa te da oportunidad de hacer dos campañas, una es lista y la otra es una campaña de estadística, pero vamos a ver la lista. Y aquí te voy a sugerir que vayas a los pre-enrolados, es decir, estos son tus clientes ya pagados, tus personas que están pagados por ti, que están pagando y son tus socios pagados. Pero es muy importante aquí la relación con los pre-enrolados. También vas a tener que hacer una combinación de mensajes diferentes, primero para los pre-enrolados y después para las personas que ya están dentro del negocio, ¿no? Entonces vamos a ver aquí los pre-enrolados, o sea, prospectos que aún no han comprado la aplicación. Le doy un clic ahí, luego regreso nuevamente a la campaña. Vamos a hacer, verás, déjame ver, vamos a dar el follow up al seguimiento. Esto es follow up, quiere decir seguimiento. Y mira, hay algo aquí muy importante que te quiero mostrar. Aquí arriba, cuando tú haces estos dos pasos que ya te mencioné, aquí en el extremo derecho donde estoy moviendo yo mi cursor, tienes aquí dice miembros, GodBackup miembros, y luego dice GodBackup pre-enrolados. Quiere decir, los pre-enrolados, te repito, son tus socios, perdón, son las personas a las que todavía no han comprado el programa. Eso es lo que son los pre-enrolados. Entonces tú vienes aquí y aquí puedes tú crear mensajes. Es decir, agregar esta que está aquí en donde dice mensajes, messages o message, el seguimiento, y luego dice aquí agrega un mensaje. Aquí le das un clic y vas a poder editar un mensaje. ¿Ok? ¿Cómo vas a editar ese mensaje? Muy sencillo. Primero que nada te dice aquí, enviarse este mensaje que estás creando, enviar después de un día
después del mensaje anterior, un día después del mensaje anterior. Tú puedes cambiar esto aquí a voluntad, puedes ponerle 0, vamos a decir 0, sería continuo, es decir, instantáneo, son el mensaje anterior y este también, 0, o sea, no es otro día, es el mismo día. Puedes poner un día, 2 días, 3 días, tú eliges, te das cuenta, puedes cambiar todo lo que tú quieras. Normalmente yo lo que hago, y puedes hacerlo tú también, es hacer envíos de mensajes diarios, es decir, uno cada día. Entonces, esto ya no te preocupes por esto. El sujeto aquí sería esta herramienta tiene unos ¿cómo le podremos llamar a esto? Unos scripts o elementos que van a llamar. Aquí con esto le estoy diciendo hola y el nombre, primer nombre, ¿no? Como dice subscriber first name, quiere decir es el primer nombre de la persona que se suscribió a tu lista. Entonces tú buscas estos campos por ciento, subscriber first name y por ciento. Y parece que tiene un pequeño así. Vamos a dejarlo sin la exclamación de admiración. Entonces sujeto a tal y tal y tal. Y luego tú le pones aquí lo que quieras ponerle, ¿no? Si estás haciendo una lista en español, pues le pones tú hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que estás haciendo? Por ejemplo, aquí le pondría yo, si fuera en español, en lugar de hi, como dice aquí, es el saludo en inglés, hola, ¿verdad? Hola José, hola Pedro, hola lo que sea, ¿no? Y luego vamos a ponerle ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Lo estás saludando, ¿no? Y luego aquí eliges, por ejemplo, la plantilla que te conviene a ti, que ya te la está mostrando aquí. Ahora esto, te sugiero yo que cambies esto, ¿verdad? Vamos a tratar de cambiar esto. Vamos a buscar es lo que yo hago, ¿no? Te estoy compartiendo lo que yo hago. Mira, aquí le pongo ¿cómo se llama? Una imagen. Aquí están las imágenes. Esto tiene mucho que puedes hacer aquí, pero aquí están las imágenes, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? Yo voy a llamar una imagen aquí, y aquí dice general, pero dice subir. ¿Qué es lo que quieres hacer? Subir. ¿De dónde? De tu computadora, ¿verdad? Entonces vas a ir a buscar en tu computadora una imagen. Bueno, para esto hay algo más que te quiero yo sugerir. Mira, yo manejo mucho este programa que es el PayNet. A mí me ayuda mucho, ¿no? Entonces yo lo que hago es crear, por ejemplo, he creado imágenes anteriores. Por ejemplo, vamos a decir, esta es una imagen anterior que la usé en mis primeros envíos, mis primeros mensajes. ¿De qué tamaño es esa imagen? Mira, te lo voy a mostrar el tamaño. Esta imagen es de 500 píxeles por 77. Esta imagen, ese es el tamaño que me dio resultado a mí, 500 píxeles por 77. Ahora cambia esta es un poquito diferente, pero igual tiene un tamaño de 540 píxeles por 100, ok, y es la que estoy aquí mandando, es la que te estoy sugiriendo, ¿no? No sé si tú sabes manejar el PayNet, pero es un programa muy sencillo, ¿no? Pero si no lo sabes, pues más adelante te haré un tutorial. Es cosa de que tú me escribas, me mandes un mensaje y me digas, oye, no sé manejar el PayNet, ¿me puedes ayudar? Con mucho gusto lo hago, ¿no? Yo te hago un tutorial y te digo cómo manejar este programa, porque yo lo uso muchísimo, ¿no? Bueno, vamos a la imagen aquí. Entonces
yo busco aquí, browse, y vengo a mis archivos en donde tengo yo imágenes, ¿no? Las imágenes, y puedo yo cambiar, vamos a decir, puedo poner esta, por ejemplo, si es que me quiero ponerla, ¿verdad? Y ahí la tienes, ¿verdad? Pero no me interesa poner esta, lo que quiero yo es poner esta otra. Vamos a poner upload, buscar una imagen, encabezado, si aquí está enseguidita. Entonces me gustó esto que hice aquí y me parece bien. Y aquí tú le vas a poner, por ejemplo, aquí le vas a poner, si estás en español vas a cambiar hola, ¿verdad? Perdón. Hola. Hola. Pero este no va ahí. Este va aquí. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo aquí. Yo lo cambié, no sé por qué se me puso muy grande. Bueno, creció mucho, pero en fin, es cosa de ir buscando aquí las cosas correctas, ¿no? Voy a ponerlo nuevamente, verás. Vamos a ver, aquí lo tengo. Copiar, vengo aquí al mensaje y aquí lo pongo. Bueno, se volvió a poner. Esto del título, olvídalo, bórralo, porque ya le pusiste título al mensaje, ¿no? Aquí lo tienes, en la parte de arriba. Hola, fulano de tal, ¿qué estás haciendo? Entonces aquí tú escribes, ¿no? Claro, tú vas a adaptar esto, ¿verdad? A tu condición, por ejemplo, esto lo puedes tú cambiar a tu dirección actual, para que tus referidos se vayan acostumbrando en dónde vives y quién eres, etcétera, ¿no? Todos tus datos. Entonces aquí ya tú escribes tu mensaje, ¿no? Vas a ponerle lo que tú quieras ponerle al mensaje, que es un mensaje inicial, vamos a decir. Entonces, bueno, ya se me borró todo. Bueno, es que estoy un poco apurado. Pero vas entendiendo lo que te estoy diciendo, ¿no? Vamos a ver si puedo hacer nuevamente esto. ¿Qué voy a hacer? A ver, bueno, entonces, ¿qué hice yo? Por ejemplo, mi primer mensaje sería este, ¿no? Que fue un mensaje de bienvenida. Como te digo, este es un mensaje de bienvenida. Y aquí tienes tú mis datos, ¿no? Bueno, este es el primero. Vamos a poner follow up. Ok. Mensajes. Add follow up. Están mis mensajes. Aquí están los mensajes. Entonces, este es el primero. Este es el segundo. También lo mandé en esa forma, ¿verdad? Como te había dicho. Este es el segundo. Y luego está mensajes, follow up. Y aquí está el tercero. Es decir, estoy tratando de comunicarme con las personas que se están registrando en mi lista, ¿no? Y estos son en inglés, por supuesto, ¿no? Esto lo voy a cambiar. Esto ya está hecho, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera, ¿no? Yo les pregunto aquí, por ejemplo, esto trata de ser lo más sencillo posible, ¿no? Hola, fulano de tal. Quiero compartir contigo la primera cosa que hice después de enrolarme en GoBackup. Estaba tan emocionado sobre esta aplicación y sus características que intenté o probé subir mis fotografías de mi iPhone. Tengo tantas fotografías familiares de mi teléfono celular. Empecé desde el 2017. Te puedes imaginar la cantidad loca que tengo de fotografías y videos. Entonces
lo primero que hice fue, es completamente loco lo que tengo yo ahí en la cantidad, ¿no? Entonces, lo primero que hice, entrar a GoBackup, a la aplicación. Empecé a estudiar lo que es cómo instalar la aplicación en mi teléfono celular, y después de eso encontré el video de cómo poner los mejores ajustes en la aplicación. Y hice, además de eso, hice lo que decía Joel, exactamente, dejé mi teléfono conectado durante las 24 horas, y después de eso fui a checar, y efectivamente mis fotografías están en la nube. Esto es increíble. Yo estoy enamorado de God Backup. Ya te puedes imaginar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues uno siempre está con el temor de perder sus archivos, ¿no? Pues es una cosa importante, ¿no? Cuidar los archivos familiares. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Ya te estoy mostrando, ¿verdad? Las pequeñas dificultades que tengo todavía, porque necesito familiarizarme más con el programa, pero lo estamos haciendo, ¿no? Una vez que, bueno, otra cosa que te quiero decir antes de terminar: después de que terminas de crear tu archivo, le pides tú que se guarde. Entonces dice aquí, el mensaje ha sido guardado con éxito. Y si quieres tú hacer aquí vamos a ir a los follow-ups, ¿ok? ¿Y qué más podemos hacer? Por ejemplo, quieres probarlo, quieres saber cómo se ve cómo lo va a recibir tu prospecto, ¿no? Entonces tú vienes a tu mensaje que acabas de crear aquí en esta lista. Aquí, después de darle un clic a follow up, vienes aquí y aquí tienes editar, agregar otro. Puedes hacer otro mensaje, probar y borrar. Tú puedes borrarlo, pero vamos a poner probar. Aquí le vamos a poner probar. Entonces te pregunta: ¿quieres verdaderamente mandar un mensaje de prueba? Sí. Entonces le doy clic y me dice, ¿no? Tu mensaje ha sido enviado, está en la lista para ser enviado, y lo vas a recibir en tu correo. Yo tengo este correo, ¿verdad? Al que me lo está mandando. Entonces le digo, bueno, pues está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al correo, voy a ir a mi correo, ¿verdad? Y voy a buscar exactamente ese mensaje. ¿Por qué? Porque pues estoy probando, ¿no? Voy a mi correo de Gmail, y me lo mandé a este correo. Entro a mi correo y lo busco. Vamos a buscarlo acá, y aquí dice Víctor Martínez, ese soy yo. Hola, dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te ha ido? Etcétera, ¿no? Entonces vas y lees tu correo. Aquí está tu correo. Esto es cómo te está yendo, que ya guardaste tus fotografías, le puse yo aquí, ¿no? El God Backup es el encabezado que estaba poniendo, ¿no? Y lo dice, hola, esta es una prueba. No me va a decir aquí porque es una prueba, no hay un referido, no hay un nombre, es una prueba del mensaje. Entonces está exactamente lo que había hecho yo, ¿no? Todo, Víctor Martínez, etcétera, ¿no? Bueno, creo yo que con eso tienes una idea bastante clara sobre qué hacer para mandar mensajes y cómo manejarte en tu área de captura de prospectos. Nos vamos a ver en el siguiente video. Espero que tengas un día excelente. Soy tu amigo Víctor Martínez. Hasta luego, hasta el próximo video. Recuerda que si tienes dudas, por favor, mándame correos, ¿verdad?